Vamos a ver en este vídeo el primer ejercicio 1 de septiembre del 2016 de números cuánticos. Es el ejercicio número 124 que dice justifica si son posibles o no las siguientes combinaciones de números cuánticos. En caso afirmativo, indica el orbital en el que se encuentra el electrón. Este ejercicio corresponde a septiembre del 2016 en la opción A, la pregunta número 5. Estas son las dos combinaciones de los números cuánticos y los números cuánticos son 4. El primero corresponde al valor de n, en este caso sería n igual a 2. El segundo corresponde a L, que en este caso sería L igual a 0. Si n vale 2, L puede valer desde 0 hasta n menos 1. Por lo tanto, en este caso, L podría valer 0 y 1. Por lo tanto, el número 0 es correcto, entra de los posibles valores que podría tener. El siguiente valor es el valor de m. Si L vale 0, m puede valer desde menos L hasta más L. Por lo tanto, con L0, m solo puede valer 0. Pero ese valor es correcto. Ese número cuántico de spin puede valer más o menos 1/2. Por lo tanto, el 1/2 es correcto. Y esa combinación nos corresponde a un orbital 2s. El nivel de energía 2. El orbital L igual a 0 corresponde a un orbital s. Por lo tanto, es el orbital 2s. La segunda combinación que tenemos, 2, 2, 1 menos 1, el primer número es correcto, n igual a 2. Si n vale 2, L solamente puede valer de 0 a n menos 1. Por lo tanto, en este caso podría valer 0 o 1, pero en ningún caso puede valer 2. No puede igualar al primer número cuántico. Por lo tanto, esta combinación es incorrecta porque este número, el segundo, ya es incorrecto. El siguiente ejercicio que tenemos, que vamos a ver en este vídeo, corresponde al ejercicio 123 y en este caso nos da los puntos de fusión de dos sustancias, menos 223 grados centígrados y 3550 grados centígrados. Razona cuál de ellos corresponde al oxígeno molecular y cuál al diamante. El apartado B, que no tiene nada que ver con lo anterior, dice justifica la hibridación y la geometría de la molécula de tricloruro de boro. Ese ejercicio corresponde a septiembre del 2016 a la opción A y es la pregunta número 3. Nos da esos dos puntos de fusión y nos da esas dos sustancias. El oxígeno es una molécula covalente apolar. Su punto de fusión depende de las fuerzas intermoleculares, que en este caso serían unas fuerzas de Van der Waals, dipolo instantáneo y dipolo inducido. Y esas fuerzas intermoleculares son unas fuerzas muy débiles, que corresponden a puntos de fusión y de ebullición bajos. El diamante es una red covalente en la que tenemos átomos de carbono enlazados por enlace covalente con una distribución tetraédrica con hibridación sp3 y tenemos en las tres dimensiones del espacio enlaces covalentes que son enlaces fuertes. Por lo tanto, el punto de fusión del diamante corresponde a un punto de fusión alto. Luego tenemos casi los dos extremos. Enlace covalente en forma de red con un punto de fusión alto, que sería el 3550 grados centígrados, y el oxígeno molecular apolar con fuerzas intermoleculares muy débiles. Por lo tanto, le corresponde menos 223 grados centígrados. El B me pide hibridación y geometría de la molécula de tricloruro de boro. Y la molécula de tricloruro de boro le corresponde una configuración electrónica 2s2, 2p1 al átomo central, al boro. Esa configuración en forma de cajas sería esto, 2s2 y 2p1. Presenta una covalencia 1 porque solamente tiene un electrón desapareado. Por lo tanto, para poder formar estos tres enlaces se tiene que producir una promoción desde un orbital 2s
aquí. Y de esta manera tenemos 3 electrones desapareados que formarían 3 enlaces covalentes. Pero este enlace covalente sería diferente a este. Tendría distinto carácter de distancia de enlace y de energía. Para poder explicar los 3 enlaces idénticos del tricloruro de boro, es necesario explicar una hibridación de los 3 orbitales atómicos que tiene para formar 3 orbitales híbridos sp2, porque se combina un orbital atómico s y 2 orbitales atómicos p. Esos 3 orbitales híbridos sp2 están dirigidos hacia los vértices de un triángulo equilátero, un plano, con ángulos de 120 grados. Y la molécula se forma por la unión de estos 3 orbitales híbridos con los 3 orbitales atómicos, uno de cada átomo de cloro. Y la geometría de esa molécula sería una molécula plana triangular, en la que se sitúa en cada vértice de ese triángulo equilátero un átomo de cloro y en el centro del triángulo sería el átomo de boro. El siguiente ejercicio que tenemos es de julio de 2016, el ejercicio 122. Formula el compuesto 2-metil-3-cloropropeno, indica la hibridación de cada uno de sus átomos de carbono. Corresponde a junio de 2016, a la opción B, la pregunta 5. La molécula 2-metil-3-cloropropeno será 3 átomos de carbono, un enlace doble, no nos dicen qué localización, por lo tanto tiene que ser en la 1, y en el 2 un metil y en el 3 un cloro. Y ahí tenemos la molécula. Para poder explicar la hibridación, el carbono 1 presenta un doble enlace, el carbono 2 tiene un doble enlace y el carbono 3 tiene todos sus enlaces sencillos. La capa de valencia del carbono es 2s2, 2p2. Y aquí falta 1, 2p2. Tiene 2 electrones desapareados, tendría covalencia 2 y si están formando en cualquier caso 4 enlaces covalentes, lo que se va a producir es un salto o una promoción desde un orbital del 2s al 2p y le quedarían 4 electrones desapareados que le permiten formar los 4 enlaces covalentes. ¿Qué le ocurre al carbono 1 y al carbono 2? Pues que, como tienen un enlace doble, obligatoriamente tiene que quedar un orbital p sin hibridar. Pues de los 4 orbitales que tenían la capa de valencia, hibridan 3, luego tiene 3 orbitales híbridos sp2 y queda un orbital p puro para formar el enlace pi por solapamiento lateral. Luego, esos 3 orbitales híbridos sp2 van a formar 3 enlaces sigma. ¿Qué enlaces sigma van a formar? Pues en este carbono formarían 2 enlaces sigmas con 2 orbitales atómicos del hidrógeno y el primero, sigma entre sp2 de este carbono y sp2 de este otro carbono. Y el enlace doble, el segundo enlace, se forma por enlace pi, por solapamiento lateral de los 2 orbitales p que han quedado sin hibridar. En este otro átomo de carbono y en ¿vale? Que no lo hemos visto, pero sería lo mismo, este carbono y este carbono tienen todos sus enlaces sencillos. Por lo tanto, en este caso, lo que se va a producir es una hibridación sp3. Todos los orbitales atómicos se hibridan y se forman 4 orbitales híbridos sp3, dirigidos, no habla de la geometría, pero estarían dirigidos hacia los vértices de un tetraedro y formarían 4 enlaces sencillos por solapamiento frontal con los orbitales de hidrógenos o de cloro y serían enlaces sigma. Y esto sería para el carbono 3 y para el carbono 4.
El siguiente ejercicio que tenemos es de junio de 2016, de la opción B, la pregunta 3, y corresponde al ejercicio 121, que dice: indica razonadamente qué tienen en común los átomos e iones cloro menos, argón, azufre 2 menos y potasio más. ¿Y cuál es el orden de los valores del potencial de ionización de estas especies? ¿Qué tienen en común? Pues bueno, cuando tenemos esta mezcla de iones positivos, negativos y átomos neutros, pues bueno, el único camino que en principio será que sean especies isoelectrónicas. Por si acaso, pues nosotros hacemos la configuración electrónica del cloro, que terminaría en 3s2, 3p5. El anión que nos presentan se forma cuando el átomo coge un electrón. Por lo tanto, al coger un electrón tendríamos 3s2, 3p6. El azufre tiene esa configuración electrónica, termina en 3s2 y 3p4. El anión se forma cuando el átomo neutro coge 2 electrones. Por lo tanto, si coge 2 electrones, le quedaría 3s2, 3p6. El argón es el gas noble situado en el tercer período, por lo tanto su configuración electrónica es esta y termina también en 3s2, 3p6. El potasio es un alcalino situado en el cuarto período, por lo tanto su configuración electrónica es esta y termina en 4s1. Cuando se forma el catión, pierde un electrón, su electrón de la capa de valencia, que sería esta, y por lo tanto el ion termina en 3s2, 3p6. Luego, si nos fijamos en las 4 especies, todos terminan en 3s2, 3p6. Todos tienen 18 electrones. Luego, ¿qué tienen en común? Que son especies isoelectrónicas y todos tienen la misma configuración electrónica, puesto que tienen los mismos electrones. Nos dice cuál es el orden del potencial de ionización, es decir, la energía mínima necesaria para arrancar el electrón más externo de cada una de esas especies en su estado fundamental, en su estado de mínima energía y en estado gaseoso. Esa energía necesaria para arrancar un último electrón depende de la configuración electrónica, ¿vale? De en qué capa esté situado ese electrón, más o menos cerca del núcleo y con mayor o menor fuerza de atracción sobre el núcleo. Como todos tienen la misma configuración de la capa de valencia, pues todos tienen el mismo efecto pantalla y el mismo número de electrones, pero tienen diferente el número de protones en el núcleo, porque el número de protones al formar los iones no ha cambiado. Si el cloro tiene número atómico 17, tiene 17 protones. Si el azufre tiene de número atómico 16, tiene 16 protones. Si el argón tiene número atómico 18, tiene 18 protones. Y si el potasio tiene de número atómico 19, el número de protones sigue siendo 19 porque eso no ha cambiado. Luego, al aumentar el número atómico, aumenta el número de protones y, por lo tanto, va a aumentar la fuerza eléctrica atractiva del núcleo sobre los electrones. Y al aumentar la fuerza atractiva del núcleo sobre los electrones, será más difícil de arrancarlos. Por lo tanto, el orden de menor a mayor energía de ionización será de menos a más número atómico. Por lo tanto, iría primero el azufre 2 menos, seguido del cloro menos, argón y potasio más. Ese será el orden de menor a mayor energía de ionización o potencial de ionización.